Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este primer vídeo de la unidad 2 de fracciones y decimales. Este vídeo lo vamos a dedicar a explicar pues lo que es una fracción, que es algo que ya conocéis, y cómo se reduce a común denominador. ¿Vale? Entonces, el punto 1 del tema será pues lo que es una fracción, el concepto de fracción. Y una fracción, como bien sabéis, es una división de números enteros. Es importante que la fracción siempre está formada por dos números enteros, no puede haber decimales. Y como sabéis, tiene dos partes la fracción, lo que es el numerador y el denominador. Entonces vamos a escribir esto un poco, vamos a poner algún ejemplo y vamos a explicar qué es la reducción a común denominador, que es algo que también conocéis de cursos anteriores. Entonces escribimos lo siguiente, una fracción es un cociente de dos números enteros. Es decir, es algo de esta forma, a partido por b, en donde a y b son dos enteros. A la a le llamábamos numerador y a la b denominador. Lo que indica, digamos, el denominador es el número de partes en la que dividimos la totalidad, y el numerador me indica el número de partes que cogemos, ¿no? Como bien sabéis, vamos a hacer un pequeño dibujo con un ejemplo. Si yo tengo una tarta dividida 2, 3 en 5 partes iguales, y de estas 5 partes me como 2, lo que me estoy comiendo son 2 partes de 5, ¿vale? Como os decía, el número de arriba me indica el número de partes que cojo en la división, y el número de abajo el número de partes en los que se divide la totalidad. Bien, una de las cosas que tenemos que aprender es cómo se ordenan, por ejemplo, las fracciones, es decir, cómo diferenciar cuando una fracción es más grande que otra, es mayor que otra, mejor dicho. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un ejemplo y vamos a empezar por el caso más sencillo posible. Si yo tengo, por ejemplo, 3 octavos, 5 octavos y 1 octavo, es decir, si todos los denominadores son iguales, pues evidentemente, si la misma tarta yo la parto en 8 partes, en este caso, una persona se come 3, otra persona se come 5 y otra persona se come 1, el que más come es el de 5, el que menos el de 1 y el que se queda en el medio es el de 3. Luego, para ordenar fracciones cuando tienen el mismo denominador, lo único que tenemos que fijarnos es en el numerador, ¿no? En este caso sería 1 octavo es más pequeña que 3 octavos y esta es menor a la vez que 5 octavos. Como veis, cuando queremos ordenar fracciones con el mismo denominador no tenemos ningún problema. El segundo ejemplo es, por ejemplo, pues cuando ordenamos fracciones con el mismo denominador. 3 séptimos, perdón, con el mismo denominador es lo de antes, tienes que disculpar, con el mismo numerador, 3 séptimos, 3 quintos y 3 cuartos. Bien, aquí la situación es a la inversa de antes, pero vamos a hacerlo con un pequeño dibujo para que entendáis el motivo. Fijaros, tengo 3 fracciones, luego voy a hacer 3 dibujos. Si yo hago un primer dibujo en el que divido la totalidad, la tarta, vamos a decir, en 7 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 partes iguales. La segunda es la misma tarta, luego va a ser igual de grande, pero lo voy a dividir en 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y la última es también la misma tarta, pero la voy a dividir en 4 partes iguales.
es decir, algo tal que así. Fijaros que en los tres casos cojo siempre tres partes, es decir, aquí la primera persona se come estas tres partes de aquí, la segunda se come estas tres partes de aquí y la tercera, lo vamos a poner en otro color, por ejemplo en este azul, se come también estas tres partes de aquí. ¿Cuál es la más grande? Recordad que esta es la de 3/4, esta es la de 3/5 y esta es la de 3/7. La más grande es esta de aquí. ¿Por qué? Porque al dividir en menos trozos, los trozos son más grandes. Luego si cojo más los mismos trozos, pero cada trozo es más grande, me voy a comer más tarta. En este caso, el orden es, el más pequeño sería 3/7, es más pequeño que 3/5 y este a su vez es menor que 3/4. Vale, es decir, es a la inversa que lo otro. Cuando ordeno fracciones con el mismo numerador, es más grande la que tenga el denominador más pequeño. ¿Por qué? Porque los trozos son más grandes. Y como vimos antes, cuando ordeno fracciones con el mismo denominador, es más grande la que coja más trozos. ¿Por qué? Porque los trozos son iguales. Bien, ¿y qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, pues fracciones con distinto denominador? Por ejemplo, 8/9, distinto denominador y distinto numerador. 8/9, 7/6 y 5/3. Claro, yo ahí no puedo comparar porque ni divido en los mismos trozos ni cojo los mismos trozos. Aquí es en donde aplicamos el método de reducción a la unidad, que lo conocéis de cursos anteriores. Para reducir a la unidad, del método de reducción a común denominador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscar unas fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Antes de explicar esto, ¿sí? Vamos a recordar lo que eran fracciones equivalentes. Las fracciones son equivalentes cuando representan el mismo número. Por ejemplo, si yo tengo 2/3 y 4/6, si yo dividiese 2 entre 3 y 4 entre 6, me va a dar el mismo resultado. ¿Cómo mirábamos nosotros si eran equivalentes? Cuando al multiplicar en cruz, es decir, cuando al multiplicar 2 por 6 y 4 por 3 en este caso, me da lo mismo. Si me da lo mismo, decimos que las fracciones son equivalentes, ¿vale? Y la forma, además, que tenemos, esto lo paso un poco más rápido porque es algo que conocéis también de cursos anteriores, la forma que tenemos de construir fracciones equivalentes es multiplicar arriba y abajo por el mismo número o dividir arriba y abajo por el mismo número, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de eso. Si yo tengo la fracción 3/4 y multiplico arriba y abajo por 2, me quedaría 6/8, que es equivalente a la primera. Si ahora la multiplico por 3, me queda 9/12, que es equivalente a la primera también. Y si la multiplico por 4, pues me quedarían 12/16, que también es equivalente, y así sucesivamente. Si tengo fracciones como 18/12 y divido arriba y abajo por el mismo número, por ejemplo entre 2, me quedan 9/6, que son equivalentes. Y si ahora esta lo divido entre 3, la primera, pues me quedaría 6/4, que también sería equivalente. ¿Qué pasa? Que cuando dividimos tenemos que tener la precaución, evidentemente, de que nos dé números enteros. ¿Por qué? Porque las fracciones está formada por números enteros, exclusivamente, ¿vale? No nos podría dar decimal. A este método de aquí le llamamos amplificación y a este método de aquí le llamamos simplificación. Vale, con este breve explicación
lo que vamos a hacer es retomar el ejemplo de 8 novenos, 7 sextos y 5 tercios. 8 novenos, 7 sextos y 5 tercios, porque yo os decía, lo que vamos a buscar son fracciones equivalentes a estas que tengan el mismo denominador. ¿Cómo consigo un número para que tenga el mismo denominador? Pues a través del mínimo común múltiplo de 9, 6 y 3. Si descomponemos el 9 es 3 al cuadrado, el 6 es 2 por 3 y el 3 es igual a 3. Luego el mínimo común múltiplo sería 3 al cuadrado por 2, que esto da 18. Bien, entonces, fijaros lo que vamos a hacer. Ponemos ese 18 aquí abajo y la idea es la siguiente. Recordad que estamos construyendo fracciones equivalentes a las primeras, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, ¿por qué número estoy multiplicando al 9 para obtener el 18? Pues para eso lo que hago es dividir 18 entre 9 y obtengo ese número. ¿Qué significa? 18 entre 9 me da 2, luego para pasar de 9 a 18 estoy multiplicando por 2. Si yo multiplico por 2, tengo que multiplicar por 2 arriba para que sea equivalente, igual que como dijimos antes, ¿vale? Entonces, divido 18, este 18 entre 9, que me da 2, y lo que me dé lo multiplico por el número de arriba, que es 8, y me da 16. 18 entre 6 me da 3 por 7, 21, y 18 entre 3 me da 6 por 9, 30. Perdón, por 9 no, por 5, 30. ¿Vale? Tenemos ya fracciones que son equivalentes a las primeras, pero con el mismo denominador. Entonces ahora nosotros sí podemos comparar los numeradores. Eso significa que la fracción más pequeña, pues va a ser la primera, la de 16 18avos. La fracción siguiente es 21 18avos, es decir, esas fracciones ya estarían ordenadas. Fijaros que el orden sería 8 novenos, porque esta es la fracción más pequeña, ¿sí? Esta es menor que 7 sextos, porque esta es la segunda fracción en orden, y esta a su vez es menor que 5 tercios, porque esta es la tercera fracción. ¿Vale? Entonces esta es la forma que tenemos de ordenar fracciones cuando tienen distintos denominadores y distintos numeradores. Además, también sabéis, eso lo vamos a explicar en el siguiente vídeo, que el método este de reducción a común denominador es el que utilizamos para sumar o restar fracciones, ¿vale? Pero eso queda para el siguiente vídeo. Pues nada más, cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Venga, un saludo.